Buenas tardes, buenas tardes. Hola Carla, hola Pili, ¿cómo están? Hola, 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 muy bien. Pati. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido este mes de mayo? ¿Cómo está avanzando so far en cada una de las cosas que ustedes hacen? Pues mucho trabajo aquí en el departamento de partners, como Carla no me va a dejar mentir, pero pues eso es bueno también. Carla, no la dejes mentir, por favor. Qué emocionadas por el tema de hoy. Siento que es muy práctico para los partners. Es muy importante, de hecho, yo creo que es muy importante para los partners hablar de este tema porque ha pasado mucho esta semana, siempre, desde que estamos trabajando en todo esto, siempre pasa mucho el tema de, hay muchas falsas percepciones de cómo debería estar mi file listo y luego termina generando un poco de frustración entre todos. Entonces creo que es mucho mejor si entendemos desde el principio cómo funciona todo para saber de qué forma seguir, ¿no? Estamos en este proyecto que nos hemos puesto en el departamento de partners de poder contribuir para que nuestros partners se vuelvan también, no quiero decir que van a ser quienes hacen toda la calificación, porque obviamente sabemos que no es así, pero el entendimiento de ellos, que son los principales voceros pues de lo que hay que hacer en negocios, es importante porque los dueños de negocio, la verdad es que descansamos mucho en lo que nos dicen nuestros tax preparers, CPAs, etcétera. Entonces sí es importante entender cómo funciona para convertir un no en un sí. Creo que la mejor forma de hacerlo eso es entendiéndolo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, chicas? Sí, exactamente eso, me encanta. Así que, no sé, Pili, podemos comenzar. Bueno, el tema de hoy vamos a ver por qué los clientes son rechazados, cómo podemos evitar estas aplicaciones que pueden generar desgaste, frustración y malas decisiones, ¿no? El tema como tal, bueno, es el rechazo que nos costó dinero y cómo hacer para no volver a perder este lead. Pues este rechazo no es tanto un rechazo, sino que pues no sabemos cómo, no porque obviamente para esta solicitud o como para cómo manejar estas oportunidades. Entonces ahorita durante la presentación pues vamos a ver más a detalle todo este tema. Como dijo Pili, ¿no? Hoy vamos a hablar de por qué los clientes son rechazados con un préstamo, ¿no? ¿Cuál es el problema real? Esto de aquí, como siempre, va a estar disponible en la plataforma de Capischool. Si todavía no se han inscrito, por favor, háganlo. El link está disponible para ustedes. Si no lo han tenido, por favor, solicítenlo al número de partners, que lo ven en su pantalla, el 917-405180, o si no, escríbanos directamente a partners@capifinders.com. Hablemos del tema de por qué pasa esto. Hay tres factores muy, muy importantes aquí. Aplicar sin estar preparados, no entender todavía exactamente qué evalúa el lender cuando se prepara o se aplica para un préstamo y por qué recibimos rechazos que pueden ser evitables con preparación. Preparación no solo significa, a veces cuando a mí me dicen preparación, eso que es como una maratón, ¿no? Entonces me preparo para poder llegar a la maratón, lo mismo pasa con préstamos. ¿Y qué es preparar? Simplemente entender cómo están mis números. Si mis números están mostrando capacidad de pago. Digamos que en una frase se resume todo esto. Pero muchas veces los clientes no lo entienden. Y a veces el cliente piensa, el banco pues le rechazó porque piensan que su negocio es malo. Y no tiene nada que ver con eso. Nuevamente, siempre cuando lo vamos a llevar por subjetividades, eso nos puede jugar en contra. Hay que entender que esto no es otra cosa que un número que responde a otro número. No tiene nada que ver con una persona, no tiene nada que ver con valoraciones subjetivas. Tu negocio es bueno, tu negocio está creciendo, tu negocio está avanzando. En el camino vamos aprendiendo, pero es importante que cuando ya empezamos a entender cómo funciona, también aplicarlo, no solamente darle, como a veces juego yo con mi esposa, a veces le digo, le doy 3 bendiciones y destiny, pero no funciona así. Realmente tenemos que prepararnos, entender cómo están los números y saber si es que mi capacidad de pago está ahí. ¿Puedo yo demostrar que sí puedo adquirir esa deuda para poder hacer que mi negocio crezca y obviamente que mis números sean ese respaldo, ¿no? ¿Cuál es la realidad detrás de los rechazos? Uno, el timing. ¿Por qué decimos siempre del timing? A veces venimos y aplicamos cuando el ciclo del negocio, en los números del negocio están un poco débiles. Me dirán, pero es que yo busco un préstamo cuando yo necesito. De acuerdo, entiendo, pero el asunto es lo siguiente. Cuando mis números están muy débiles, porque obviamente ya dejé que el negocio se me vaya, cada vez se me complique más con los ingresos, etcétera, no voy a mostrar un perfil en donde yo muestre que mis números sí permiten hacer o cubrir un préstamo que esté teniendo. Es igual que si yo, por ejemplo, Carla, voy y te pido un préstamo, te digo, Carla, por favor, préstame $25,000, ¿vale? Pero me ves andando en bus, me ves andando un poco alcanzada y todo el tema, por más que yo te caiga bien, ¿me vas a dar esos $25,000, Carla?
No. ¿Pero por qué? Pero si me ves, estoy aquí, yo existo, yo te voy a pagar. Mírame que yo trabajo, mírame que estoy toda hasta la noche trabajo. ¿Por qué no me quieres dar el préstamo? No, porque siento que no estás demostrando tu capacidad de pago. ¿Cómo sé que me vas a pagar? Exacto, es que esa es la pregunta que uno tiene que hacerse siempre. A veces cuando somos clientes nos olvidamos también de esa parte. El financiamiento al final del día es un producto que tiene que ser colocado en el mercado, entendiendo que voy a poder generar retorno y pues no asumir un riesgo de simplemente coloco el dinero y pues nada más, no sé qué va a pasar mañana. Porque no es una non-profit. Esto, si estás trabajando con entes privados, son pro-profit. Es como todo servicio, tiene costo. Y el costo también está reflejado en qué tan riesgoso es tu perfil, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta, la estructura. A veces vienen negocios que quizás no están todavía correctamente integrados. Hay una confusión, es decir, tengo un DBA, pero me está funcionando mi empresa. Mientras no tenga un EIN, la empresa no existe como para poder avanzar con una estructura real de negocio. Y esa empresa tiene que tener al menos 1 año de existencia operativa y activa. Porque si no, ¿de qué forma sé cómo ha sido tu historial de números? Eso es muy importante, por eso se pide al menos 1 año. La otra cosa es la documentación. Hay veces que hay información que llega incompleta, quizá te piden pruebas de la incorporación de la empresa, dicen no lo tengo, si lo tengo ya lo va a pasar, etcétera. Pero esa información tiene que estar lista, preparada. Los bank statements para poder hacer el análisis de cómo están sus ingresos, obviamente la copia de su ID. Y normalmente para empezar el proceso con nosotros es eso nada más, y luego de pronto tal vez dependiendo del tipo de proceso que se vaya dando, quizás pidamos los taxes del último año al menos, y tal vez documentos de incorporación, qué sé yo, depende, ¿no? Depende cómo esté el negocio, qué tipo de negocio sea, la línea de negocio, etcétera, etcétera. La otra cosa también que pasa mucho es el riesgo percibido. Hay cosas que dentro de los documentos que nos pasan, sobre todo en los bank statements, es en donde se empiezan a ver cositas como que, por ejemplo, quizás estoy teniendo muchos ingresos, pero solamente pagados con Zelle. Quizás estoy haciendo que solamente entre 2, 3 cuentas se estén reflejando ingresos, pero no tengo clarísimo de dónde más vienen mis ingresos para que mi negocio siga caminando. Hay muchas cosas, o tal vez hay algún préstamo que tenían y tal vez por omisión no lo comunicaron, pero se puede ver directamente también en los bank statements. Entonces hay muchas cosas que se van revisando, aparte de los revisión que se hace del perfil, etcétera. Entonces, para ver que el cliente obviamente haya proveído toda la información como debe ser, eso es muy importante tener en cuenta también. Y la aplicación incorrecta. Muchas veces hay clientes que llegan buscando financiamiento pensando que están buscando un tipo de financiamiento. Es decir, por ejemplo, pasa muchísimo que a veces dicen, no, es que quiero un SBA. Quiero un SBA porque voy a comprar mercadería o voy a comprar inventario, etcétera. Me estoy preparando para el fin de año, las fiestas de Navidad, entonces tengo productos que van a salir mucho y necesito comprar eso. El dinero va a ser recuperado inmediatamente. No tiene sentido hacer un préstamo SBA porque un SBA es un préstamo a largo plazo. Está bien para otro tipo de producto. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, un term loan, puede ser algo más corto, puede ser una línea de crédito, dependerá mucho del perfil, pero hay que saber identificar cuál va a ser el mejor producto para un cliente según la necesidad. Y para eso es bien importante todas las entrevistas que nosotros hacemos a los clientes. ¿Qué es lo que pasa mucho y muy comúnmente y vemos bastante? Y aquí es en donde se genera la mayor cantidad de frustraciones, tanto del partner como de los clientes. Cuando aplican desde la urgencia. ¿Qué significa aplicar desde la urgencia? Aplicar desde la urgencia significa que a veces los clientes buscan financiamiento cuando están muy complicados con sus ingresos o tienen alguna deuda en firme por pagar o de pronto están alcanzados con las tarjetas de crédito o tomaron un buen contrato y se quedaron ilíquidos. Hay muchos escenarios y eso hace que se vuelvan vulnerables. La vulnerabilidad hace que quizás la aplicación no vaya a avanzar. Entonces, siempre es importante tener en cuenta una cosa bien importante. Hace un rato ya hablamos, si es que yo muestro mi capacidad de pago, significa que mi perfil está más listo para poder avanzar con un financiamiento. Pero ¿qué pasa si es que mis ingresos están apretados? No me está dejando margen para tomar deuda, no me está dejando margen para poder agregar más capital o inyectarle capital dentro de la empresa. Hay lenders que sí igual te aceptan, pero obviamente ahí es cuando el costo del capital es un poquito más alto. Eso va a depender mucho, nuevamente, como les digo, de cómo esté el negocio en determinadas etapas y sobre todo
que el préstamo no sea tomado solamente desde la urgencia, sino más bien prepararse. Hay otros programas que tranquilamente les pueden ayudar muchísimo para cuando los perfiles están más sólidos. Pero ahorita estamos hablando de los rechazos, ¿no? Entonces, la mayor parte de los rechazos a veces se dan cuando el cliente viene en un estado medio crítico, con los ingresos bastante complicados, su perfil, su puntaje de crédito súper bajo. Entonces, obviamente, eso hace que el perfil se vuelva de mucho riesgo. Hace un rato cuando le preguntaba a Carla, ¿tú me prestarías el dinero? Me dijo, no, porque no me das confiabilidad, no sé cómo me vas a devolver el dinero. Lo mismo pasa con los clientes. Y creo que ahí es muy bueno hacer el ejercicio de qué pasa si yo fuera el lender. ¿Qué pasa si a mí me vienen a pedir el dinero y yo veo que la persona que me está pidiendo con ese cuadro voy a tener la apertura de hacerlo sin conocerlo? Ojo, porque acuérdense que los lenders no les conocen. Al final del día lo único que es lectura de documentos, pero no es que haya una relación de confianza, no existe una, que se hayan visto, se hayan tomado café o algo por el estilo, no va por ahí. Todo lo que es financiamiento siempre se va a basar en los números que se van presentando. El no entender qué revisa un lender es una de las cosas que también nos juega muchísimo en contra, sobre todo cuando son dueños de negocios. No buscamos que entienda cómo funciona todo el proceso, pero sí entender qué son los puntos importantes que necesitamos ver o que yo como dueña de negocio necesito entender para saber qué tanta viabilidad voy a tener en un financiamiento. ¿Y qué son estas cosas básicas? Depósitos bancarios. Entonces, de pronto vamos a hacer una lista. Dice, depósitos bancarios, check, buenísimo. Consistencia, cómo estoy haciendo mis depósitos, qué tan seguido es, cómo son mis pagos, etcétera. Qué tanto ingreso tengo al mes, cuántos clientes, eso me refleja un poco cuáles son mis clientes o cuál es el movimiento de mi negocio. Entonces, la consistencia es otra cosa que también es un punto a favor. Por ejemplo, los negocios que son de temporadas, hablemos de los partners. Durante el tax season tienen punch de ingresos, porque obviamente el tax season lo amerita, porque hay muchos clientes que están buscando hacer sus taxes, pero también luego los ingresos bajan porque se acabó el tax season y vuelven a sus actividades, digamos, que les da o que les genera los ingresos todo el año. Entonces, obviamente hay un desajuste de números. Por eso siempre les decimos a nuestros partners, si quieren hacer algún tipo de financiamiento, aprovechenlo hasta mayo, junio, por ahí, que sus ingresos todavía están relativamente sólidos es decir, no es que no sean ilíquidos, sino que tienen un mejor ingreso, ¿no? En la suma de los meses anteriores, pero esas cosas son las que también muestran un nivel de riesgo. La consistencia es todo el año, es solo por temporadas, es un negocio seasonal. ¿Cómo funciona esto, no? El otro, el nivel de deuda. Si es que tienen deudas ya tomadas ahorita, hay préstamos, ya están con algún financiamiento, porque también pasa muchas veces que quizás algún cliente tomó otro tipo de financiamiento que les resultó más costoso, que le está ahorcando un poco más, o que tal vez se quedó corto con el capital que le dieron y necesita más capital para seguir creciendo el negocio, sea para inyectar capital, adquirir inventario, cubrir la mano de obra, un montón de cosas que puedan pasar. Entonces todo eso va a darnos la lectura. Si ya tenemos deuda, cómo está nuestro nivel de endeudamiento. Luego, la estructura bancaria. ¿Qué significa la estructura bancaria? Que tengamos los números clarísimos de los ingresos por los negocios netamente. A veces pasa que están las cosas mezcladas y eso también genera inconsistencias. Es otra cosa de las inconsistencias. Si es que yo veo que hay cosas de personales que están siendo pagadas con las cuentas del banco, o qué pasa que a veces dicen, no, es que casi todos los ingresos se van a mi cuenta personal. Cuando se va a tu cuenta personal, ¿cómo demuestro que es de mi negocio? Sí, entonces la estructura bancaria tiene que ser muy sólida. Y ahí los partners son muy buenos en esa parte, en el estar repitiéndoles hasta el cansancio a sus clientes de no mezclen las cosas personales con las cosas de la empresa. Definitivamente eso les juega en contra el rato que estamos haciendo la mezcla de esto. Entonces es muy importante tener esa estructura correctamente llevada. Finalmente viene el comportamiento financiero. Muchos clientes a veces cuando hacen un proceso de financiamiento dicen, pero no entiendo por qué quieren revisar mi historial de crédito. Si el préstamo es a nombre de mi negocio. Sí, tienen razón, pero el asunto es que el negocio por sí solo no puede pagar, no puede firmar. 1, 2, tú eres el representante del negocio. Y la tercera cosa, el historial muestra cuál es algún término que se usa en lending que se llama carácter, es decir, cómo has estado llevando la deuda, cómo estás manejando tus préstamos, todo lo que implica en compromiso respecto a dinero, porque eso ayuda muchísimo a generar también confianza. Acuérdense que el financiamiento está muy, muy ligado a la palabra confianza.
La palabra confianza ayuda muchísimo a que el lender diga, ok, este es un negocio que realmente está en proyección, está creciendo, es responsable, está pagando sus deudas. Si por algo o razones está con problemas para pagarme, sé que me llama, me dice, me comenta, pero no es que se desaparece. Eso es muy importante. Eso habla mucho del carácter del dueño de negocio para manejar, a su vez, valga la redundancia, los negocios, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿qué se ve? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta un cliente cuando va a aplicar un préstamo para evitar tanto rechazo, para evitar tanta frustración, enojo y pensar que el sistema está en mi contra? No está en tu contra, es simplemente entenderlo, ¿no? Depósitos bancarios, importantísimo tener los depósitos hechos en la cuenta del negocio, si es que son cosas del negocio. Consistencia, es decir, que no exista un mes que sí deposite, otro no, o estoy mezclando cuentas o mando dinero de un lado al otro sin tener claro cómo mismo están las fuentes de ingreso, el nivel de deuda, si es que tienen préstamos y si es que podrían tener la capacidad de pago para esto, la estructura bancaria, no mezclar cuentas, siempre utilizar una sola cuenta o cuentas de negocio para negocios y cuentas personales para sus cosas personales, y finalmente el comportamiento financiero, que lo vemos en una lectura que se da en el reporte de crédito personal. Pero, a ver, yo quiero hacer aquí una pregunta, Carla, que tú estás más todavía hablando con nuestros partners y sobre todo también estás mucho en contacto con los casos de los clientes. Uh-huh. De los puntos que vimos aquí hace un rato, depósitos bancarios, consistencia, nivel de deuda, comportamiento financiero y estructura bancaria, ¿cuál sientes tú que ha sido el más común en aquellos files que los que no hemos podido avanzar? Yo siento que han habido muchos, por ejemplo, que tienen buenos ingresos, pero vienen mucho deseo. Uh-huh. Entonces, eso es un impedimento y es algo que pasa muy frecuente. También, por ejemplo, tienen igual buenos ingresos, pero solo tienen 4 clientes, ¿ok? Uh-huh. Entonces, digamos que se cae un cliente o 2 y ya sus ingresos les dejan debilidad, sí. Ajá. Eso es algo muy común también y es algo que igual revisan los lenders, importante a la hora de ofrecer los préstamos, ¿no? Igual, a veces no separan lo personal del negocio, eso es muy común. Otra cosa que igual, no sé si mencionaste, pero igual que es muy importante la presencia digital. Pueden tener muchísimos buenos factores, pero hay muchos negocios que no cuentan con presencia digital. Entonces, pues esto lleva a que también no los puedan aprobar. De acuerdo contigo, pasa mucho, sí, y esto de aquí de la existencia del negocio es bien importante. El asunto de la huella digital, aunque ustedes no lo crean, ayuda muchísimo porque el lender, como les digo, no es que les ve en persona, no funciona como un banco que te acercas a la oficina y aún así, aunque te acerques a la oficina, tienes que llevar documentos que respalden la existencia de tu negocio. Te piden un montón de documentación porque tiene sentido, hay un riesgo, estoy poniendo capital en tu negocio para que tú puedas seguir avanzando y creciendo. Entonces, el tema de la huella digital ayuda mucho para entender en dónde están, en dónde está ubicada la empresa, quiénes son, cómo funcionan, cómo están sus clientes, mostrar realmente la capacidad operativa del negocio, ¿no? Que eso es bien importante también. Excelentes tus puntos, Carla, sí, ahí pasa muchísimo esto. Aplicar sin estrategia es lo que desgasta. Es decir, ¿qué significa aplicar con estrategia? Entender los puntos anteriores que vimos para que pueda venir un cliente a hacer una aplicación. Y tenemos de esos casos. Y aquí es donde me quiero detener un ratito en una cosa que es bien importante. Hay clientes que han sido rechazados, pero son clientes que han tomado nota de las cosas que les hemos sugerido y cuando han regresado han podido obtener opciones de financiamiento. Eso significa, y normalmente siempre les pedimos retomemos en 3 meses. Y en 3 meses la situación cambia. En 3 meses las situaciones tienen otra perspectiva, ¿no? Entonces estos clientes han podido avanzar con financiamiento, han podido empezar a generar historial de crédito para su negocio también, que eso es bien importante. Hablábamos de la relación con los lenders y la mejor forma de generar una relación con un lender es justamente empezando con un financiamiento. El cliente que toma nota de estas cosas está mostrando que realmente está comprometido con el tema de crecer. Y hay una cosa que quizás como dueños de negocio nos cuesta muchísimo hacer las paces y es con la paciencia. No todo es de la noche a la mañana. Yo sé que es frustrante. Yo lo entiendo, lo entendemos muchísimo. Somos muy empáticos en esa parte. Pero a veces la desesperación nos termina haciendo tomar decisiones que quizás van a seguir postergando más la posible solución.
Entender el por qué ahorita no me pudieron aprobar el préstamo y entender qué debo hacer es clave para convertir ese no en un sí. Es súper importante tener este tipo de cosas en cuenta, ¿no? Igual, Pati, Sí. he sentido que otro error principal es que cuando les dicen que no por este momento, ¿no? Porque nunca es un no definitivo, Sí. se lo toman muy personal, ¿no? Sí, se enoja. Sí, yo sé. Pues es normal, lo entiendo. Sí, pero igual esto como que ya hablamos del sentido de urgencia, pero también desde el sentido emocional, siento que esto nubla mucho la toma de decisiones del cliente a largo plazo, ¿no? O sea, como que se deja llevar por sus emociones del momento y, ok, no pasa, como que intenta buscar opciones en otros lados y lamentablemente, bueno, se da cuenta que en realidad no tiene mejores ofertas, regresa y ya no tiene las mismas ofertas de la primera vez. También siento que es importante considerar la parte emocional y el saber cómo tomar decisiones con cabeza fría, ¿no? De acuerdo contigo, 100% de acuerdo contigo. Pasa mucho y es comprensible, ¿sabes? Es como cuando estás esperando algo con tanta ansiedad o sientes que esa es la única oportunidad que vas a tener. Es cuando pierdes el norte y es como que no entiendes mucho que a veces son situaciones que pasan. Inclusive, mira, nosotros dentro de la empresa hay veces que cuando vemos que un cliente está con un perfil muy complicado, sentimos que en vez de que les pueda ayudar, les va a terminar haciendo más daño. ¿Por qué? Porque quizás el tipo de financiamiento que están teniendo es demasiado costoso y les va a terminar comprometiendo mucho más. O sea, somos medio locos nosotros en esa parte, quizás nos han dicho algunas veces algunos vendors que porque no buscamos solamente generar un préstamo y generar una transacción. No es nuestra política. Lo que nosotros buscamos es siempre generar la opción de financiamiento más adecuada a la realidad y necesidad de un cliente y que le permita crecer, ¿no? Obviamente se presentan las opciones, se les presentan las ofertas y cuando un cliente dice, ahorita no quiero, voy a esperar, lo respetamos muchísimo y más bien estamos muy pendientes de ellos para retomarlo en 2-3 meses, que es cuando obviamente de pronto pueden estar listos otra vez para el financiamiento, ¿no? Es un muy buen punto el tuyo, Carla. A veces el hígado nos hace tomar decisiones inadecuadas y no lo estamos viendo en perspectiva. Pero nuevamente, hay clientes que en cambio sí lo hacen y eso ayuda muchísimo de acuerdo contigo, ¿sí? Y empiezan a tener muy buenas opciones de financiamiento, paulatinamente, poco a poco. Confundir ingresos con fortaleza financiera. Aquí viene uno de los espejismos más grandes que se dan respecto a los ingresos. Y pasa muchísimo y también nos pasa mucho con los partners. Dicen, no entiendo, pero si está haciendo mucho dinero, ¿por qué no le pueden dar ningún tipo de financiamiento? ¿Por qué está tan caro el financiamiento que está obteniendo? Porque existe un espejismo entre el ingreso y la fortaleza financiera. Hace un rato ya vimos los puntos que son importantes para entender qué significa la fortaleza financiera, pero como a modo de resumen, ¿qué pasa? Y aquí hay algunos ejemplos de algunos casos que pueden ocurrir. Y nos ha pasado mucho, y ahorita puse uno que es el que más reciente lo tengo en mi cabeza, un cliente que estaba haciendo más o menos $120,000 al año, así que al mes. Entonces decía, con $120,000 al mes, de ley me van a dar un préstamo. Pero resulta que no le pudimos ofrecer un financiamiento como el que él esperaba, fue una cantidad bastante pequeña, decidió esperar un poquito. ¿Y por qué? Porque la sensación falsa que tenemos en la cantidad de ingresos que entra a la cuenta no es lo mismo que cuál es mi capacidad de pago. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo está al final del mes el saldo? ¿Cuál es mi capacidad de pago después de los gastos que tuve en el mes? ¿Cuánto me está quedando? Esa es la primera cosa. Yo puedo estar haciendo 120,000, pero resulta que se me va, mira, hasta la presentación está de acuerdo con las lucecitas que lo puso. Yo puedo estar haciendo 120,000, pero quizás me está quedando solamente $1,000 al mes entre ingresos y egresos. El saldo, ¿cuánto me está quedando al final en el saldo? Consistencia de depósitos mes a mes. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces deposito? ¿Cuánto deposito? Nos pasó con un cliente que tenía una sola cuenta, pero esta cuenta la repartía para otras cosas, porque es normal, a veces uno lo hace por temas administrativos, decimos, bueno, esta cuenta se dedica para esto, esta para acá, pero se tendía esa falsa ilusión de que esta cuenta de mí tiene dinero y esta también, pero era la misma fuente del recurso que se iba mezclando con todas. Entonces, eso también no me estaba mostrando realmente el número real.
El número real no era todo lo que estaba teniendo, porque es como volverle a hacer el ingreso que digamos que estamos depositando 50,000 y que de ahí le mandé 30,000 a una cuenta, 20,000 a otra. Entonces no es que suma entre todo lo que está en las varias cuentas llegas a 100,000. No funciona así, porque obviamente se ven de dónde vienen los ingresos y ahí está clarito en los depósitos de qué cuenta viene, etcétera. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte, ¿no? La otra, lo que ya les dijimos hace un rato, ¿cuál es la capacidad de pago? ¿Con cuánto me quedo al final del día con el saldo? Si es que tengo deudas, estoy pudiendo cubrir, me está dejando algún margen para poder adquirir una nueva deuda. Todas esas cosas son importantes de entender. Y finalmente, el balance promedio de la cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que les decía hace un rato? Hay un espejismo enorme entre lo que yo estoy ingresando y cuál es mi capacidad o mi fortaleza financiera para poder adquirir deuda. Ha pasado mucho eso, ¿no, Carla? Con varios clientes que llegan de partners. A veces se ha dado que dicen, no entiendo, pero si mi cliente está haciendo tanto dinero, no entiendo por qué nadie le quiere dar financiamiento. Esta es la razón. Porque una cosa es lo que me ingresa y otra cosa es lo que me queda al final del año. Tú has visto eso mucho con los partners, ¿verdad? Sí, muchísimo. De hecho, sí, es una de las principales como preguntas de los partners hacia nosotros, ¿no? Porque si bien pueden conocer mucho, no sé, los ingresos que tienen, los clientes no conocen o, bueno, no tienen como esta parte de analizar sus números a fondo y ver realmente, pues, todos los factores que mencionas, ¿no? Entonces, sí, 100%. Lo más común es lo que mencionabas de el traspaso entre cuentas. Sí. Es algo muy común. Sí. Y ahorita vamos a ver un punto más que justo el equipo de operaciones siempre lo ve también y es un tema que hay que trabajar mucho con los clientes y son los ingresos con Zelle. Cuando los números de la cuenta no es correcta con el historial, ¿no es cierto? Me genera alto riesgo, ¿por qué? Si es que los ingresos, digamos que tiene los 120,000, vamos a volver a tomar el ejemplo. Tengo $120,000 de ingresos mensuales, ventas brutas respaldadas por el cliente. El 34% de los ingresos, ¿cómo llego a esa conclusión? Normalmente cuando hacemos el análisis, nosotros tenemos un sistemita en donde metemos información y analizamos y vemos de esos ingresos cuánto vienen por Zelle, por ejemplo. Entonces sacamos un porcentaje de cuántos de los depósitos que están teniendo se están haciendo con Zelle. Ahí ya te quitó un 34% de capacidad. ¿Por qué? Porque el Zelle no está hecho para ser utilizado por empresas. Es un sistema que fue hecho para usarlo solo entre personas. Entonces, normalmente cuando se hace este tipo de cosas, no es un ingreso de una fuente tal cual. Me dirán, no, pero es que sí es el cliente que me está pagando. Sí, tienes razón, pero no está validado en este caso por IRS, por ejemplo. Cuando tú haces taxes y se ven estas cosas, de hecho, muchas veces se puede generar mucha confusión y a veces un poco de problemas. Yo sé que es un dolor de cabeza enorme para los tax preparers y CPAs, porque obviamente es una educación constante que hay que estarle haciendo al cliente y a veces ese ahorro este ahorro también un poquito falso de no estoy usando una aplicación normal que quizás me cobran un porcentaje, pero este es el resultado. Si es que yo quiero hacer un financiamiento, no tengo cómo respaldar correctamente esos ingresos y me muestro más débil de lo que realmente es, ¿no? Eso es muy importante también tener en cuenta. ¿Cómo está el nivel de deuda también? Nos pasó justo con un cliente que estaba buscando financiamiento, quería pagos mensuales, porque estaba haciendo una buena, más o menos $200,000 de ingresos al mes. Pero ¿qué pasó? Ya había tomado un préstamo hace 2 meses. Recién estaba empezando a pagarlo. Entonces ya tenía un préstamo grande y estaba buscando un segundo. Y el rato que analizamos los números de él, no estaba dejándole un margen para poder tomar otra deuda. Tuvo una oferta, sí, de un financiamiento más bajo y con pagos semanales. Y dice, pero no entiendo si yo tengo un puntaje de crédito sobre los 700 puntos. Sí, pero es un factor. No es todo. Si todo se basara solo en el puntaje de crédito, el nivel de rechazo sería mucho más alto. No va por ahí. Sí, ¿verdad? ¿Qué te ha pasado, Carla? Que dicen, no, pero no entiendo, si tiene más de 700 puntos, ¿por qué no le pueden dar un préstamo como pasa a veces también, que quieren un préstamo que quizás están ingresando $30,000 y quieren un préstamo de 500,000? Sí, tampoco va por ahí. Entonces, y no se trata de que porque tengo un puntaje de crédito bueno, ya me van a dar la cantidad que yo espero o aspiro. Es un tema de muchos factores, pero sobre todo capacidad de pago. Es muy importante entender y por eso estamos insistiendo mucho en esta parte, en el tema de entender cuál es la capacidad de pago. Es algo que lo hablamos mucho con nuestros partners para que entiendan por qué el cliente no pudo obtener o una mejor oferta
o fue rechazado. Y, por ejemplo, Pati, Uh-huh. si, digamos, uno de nuestros clientes tiene algún préstamo activo, ¿no? Sí. O sea, que, un préstamo activo, pero aparte quiere sacar otro con nosotros, se le va a dar siempre y cuando todo dependerá de su capacidad de pago, ¿no? Claro, ya de eso se encarga el departamento de Business Financing, la sección de operaciones, ahí tenemos nuestro pre-underwriter, hace el análisis. Hay clientes que sí lo pueden hacer, pero ¿por qué? Quizás el rato que tomaron el dinero, hay muchos de ellos buscan, oh, quiero comprarme un equipo porque me va a generar más facturación. Entonces, obviamente, su capacidad de pago está aumentando, ¿sí? Y es así como deberíamos entender y tomar los financiamientos. El financiamiento debe ser dinero para hacer más dinero. Andrés siempre dice, es dinero para hacer más dinero. No tiene que ser dinero para tapar huecos. El rato que empieza a tapar huecos, empieza a sentir una mochila que tengo que pagar y devolver, pero si es que el dinero lo utilizo, digo, ok, con este dinero voy a pagar mis cosas, voy a pagar mis tarjetas, voy a pagar el inventario, voy a pagar el payroll, porque sé que me va a permitir a la vez tener más ingresos. Obviamente tu capacidad de endeudamiento es más grande, entonces sí puedes tomar un segundo préstamo, pero siempre de todo eso ya se encarga el departamento de Business Financing. El rato que habla con el cliente, se hace el análisis de todos los documentos y según eso se establece cuál es el mejor camino para el cliente. Entonces eso es muy importante entender. Además, recordarles que nunca jamás golpeamos puntaje de crédito, no les queda tampoco el trade line, la historia de crédito cuando estamos haciendo ese análisis previo para que el cliente sepa en dónde está parado. Eso es muy importantísimo. No solamente especular, sino entender cuáles son los números. Es igual que cuando a veces hablamos con nuestros partners y a veces bromeábamos mucho, y sobre todo en el tax season, es como si yo llegara y dijera, no, es que quiero que me dejo llevar por esta publicidad, es que a veces he visto $10,000 de refund. ¿Pero cómo me puedes dar un refund e incluso hasta ofrecerme $10,000 si ni siquiera has visto mis números, no sabes cómo han estado mis ingresos, cómo han sido mis gastos? Es imposible. Por eso es muy importante tener los documentos del cliente para entender a dónde puede ir, qué tiene, y aunque a veces quizás la realidad es un poco incómoda, si es que lo sabemos tomar, si pasamos un ratito el trago amargo, el entender ese no y saber cómo nos preparamos, se puede tranquilamente convertir en un sí. El rol del partner. Cuéntanos, Carla. Entonces, en esta parte, ¿tú cómo sientes que podemos trabajarlo? Y de hecho, tú que estás sobre todo más conversando con nuestros partners, ¿cuál es el rol que vamos trabajando en conjunto? Porque es una de las cosas que nos hemos puesto ese objetivo, de poderles dar estas herramientas que son importantes y cruciales para que un dueño de negocio pueda avanzar. Para evitar que ustedes cuando estén haciendo taxes al final, el próximo febrero o enero, vengan otra vez números inflados, complicados, de clientes siempre quejándose, entendiendo qué es lo que pasa, incluso hasta para ellos es mucho más fácil aterrizar un poco las expectativas. Entonces, en esa parte, ¿cuál es el rol del partner? Ok, perfecto. Igual, hablando como estrategia, porque nosotros al ser partners, pues existe este apoyo mutuo, ¿no? Para conseguir los resultados. Entonces, bueno, yo les quiero explicar que hay algo que deben de recordar muy bien cuando hablen con sus clientes, ¿no? El valor o el rol de ustedes no está en conseguir aprobaciones a cualquier precio, como hablábamos hace rato, por razones, no sé, de urgencia o emocional o lo que sea, sino el verdadero valor está en ayudar al cliente a llegar al proceso con el perfil más sólido posible, ¿ok? Entonces, a veces la mejor recomendación no es un aplica ya, solucionalo ya, sino literal hacer una pausa y analizar y hacerte las preguntas que en previos webinars igual les hemos puesto, que por ejemplo son como los ingresos son consistentes, la estructura del negocio es la adecuada, el crédito refleja realmente la capacidad de pago, como que preguntas orientadas a responder los puntos que Pati les explicó anteriormente, ¿no? Para ver lo de la capacidad de pago, lo de la deuda, lo de su crédito, igual la documentación es muy importante. Recuerden que nosotros lo que pedimos son los últimos 6 meses de bank statements y el ID, ¿ok? Y de ahí va a depender mucho del programa, y podemos pedir hasta los taxes, pero básicamente esos son los documentos. Ajá. Sí. No, sigue, te iba a preguntar. Entonces siempre van a ser documentos que el partner sabemos que puede manejarlos y que no les va a representar trabajo extra, que no les va a representar dolores de cabeza, porque a veces nos ha pasado con partners que nos dicen, pero es que yo no tengo tiempo de hacer el análisis, yo no tengo tiempo de estar revisando estas cosas y aprenderme una cosa nueva es demasiado, ya estoy haciendo mucho. No va por ahí.
Sí, realmente, como dice ahí, lo único que tienen que hacer es como preparar y guiar. Esto de identificar áreas antes de presentar como el caso o el contexto para que las probabilidades de éxito pues sean mayores. Y pues por ende generar esta confianza y fidelidad del cliente con ustedes de igual forma, ¿no? Porque les están ofreciendo una solución realista. Entonces, sí, básicamente una conversación honesta es, en el momento adecuado, es la mejor estrategia. Y se valora mucho, se aprecia mucho. Yo a mi contador le aprecio un montón cada vez que me da un Ubicatex. Es justo y necesario porque de esa forma sé a dónde tengo que avanzar y qué tengo que hacer. Y además una cosa adicional, una de las cosas que vemos con los dueños de negocio, y hablamos hace un rato sobre el tema del emocional, ¿no? El saber que mi Tax Prepare puede ser mi fuente de soluciones, uno, les fortalece enormemente el perfil profesional, les empieza a despegar un poco más un diferenciador real en la forma en la que yo puedo guiarles a los clientes. No necesariamente porque vayan a hacer todo, pero dices, mira, ¿sabes qué? Te conecto. Sé con quién, te voy a decir, te van a hacer la entrevista, vamos a poder avanzar por ahí. Es un alivio enorme para un dueño de negocio porque de por sí, créanme, que creo que una de las cosas que más estresa a un dueño de negocio son los taxes y la falta de capital. Son de los estreses más grandes que pueden existir, más aún cuando vienen momentos complicados o hay alguna oportunidad interesante y que a veces por A o B situaciones pensamos que la única fuente es la que debería darnos, pero quizás nos dicen que no y nos quedamos así como que en blanco. Lo genial de CapiFinders es cuando vienen y el poder trabajar con nuestros partners y que nos encanta poder hacerlo, es que podemos ver a nivel macro cómo está su perfil para poder saber cuál va a ser la mejor opción ahora mismo, sin especular, sin venderles falsas ilusiones porque no nos gusta. Valoramos mucho esa parte y digo, como dueño de negocio también, lo que menos quiere es que te estén dibujando pajaritos en el aire y cuando de pronto vas a verlos, pues te das contra la pared y no, es doloroso. ¿Qué es lo que cambiaría en la conversación, Carla, si es que vamos haciendo todo esto? Por ejemplo, antes, mira qué pasaba. Antes voy a aplicar sin análisis previo, sin evaluar el momento, sin estrategia de lender. Ya vimos cómo piensa un lender, ya vimos cuáles son los 5 factores importantes que ve un lender para poder calificar. Igual, como les dije, si se perdieron la primera parte, todo esto va a estar en Capi School, les vamos a hacer llegar mañana vía mail para que puedan ingresar y puedan revisar todo esto, pero si es que ya entendemos cuáles son los 5 puntos, la conversación va a cambiar. Ya no va a ser desde necesito esto, estoy teniendo esto de ingresos, seguro me van a dar algo. Y si no me dan, pues no quieren o no creen en mí, no me van a permitir crecer, no funciona por ahí. Cuando entendemos cómo funciona el juego, vamos más preparados para ganar una partida. Entonces, la conversación nueva, vamos hacia, si el momento es correcto, vemos revisión de perfil completo, hay que ver un ratito cómo están mis estados de cuenta, cómo están mis ingresos, mi puntaje de crédito, si tengo alguna deuda, pues díganmelo, no pasa nada, no es una auditoría, para nada, al contrario, es como cuando van donde un médico, si a un médico le cuentan todo lo que les pasa, el médico va a poder darles un mejor camino de recuperación. El médico no se puede adivinar qué les está pasando, si es que no hablan y no me dicen, mira, me pasa aquí, me pasó esto, entonces el médico va a poder entender cómo guía el diagnóstico. Lo mismo pasa con el dinero, lo mismo pasa con el financiamiento. Es importante decirlo todo tal cual es, hasta para saber en dónde estoy y qué hago y cómo me puedo ir preparando. Entender cuándo es el timing correcto, cuándo debo hacer la aplicación. Cuando estoy con mi perfil fuerte, no cometan ese error. Créanme, así funcionan las empresas anglosajonas, las que más crecen, que ustedes ven que hay empresas que son grandes, que están facturando millones y millones, ellos hacen eso, utilizan mucho este recurso. Cuando yo estoy más fortalecido es cuando más empiezo a buscar financiamiento, de tal forma que lo que voy generando como ingresos es mi backup, que no se toca y sigo trabajando con capital privado. Es una ecuación muy interesante y una vez que entiendes cómo funciona todo esto, realmente permite crecer bastante bien. Y finalmente... Ay, perdóname, Pati. No, dale. Solo termino con esto, seleccionar producto y lender, pero eso ya nos encargamos nosotros. ¿Qué querías decir, Carla? Yo creo, cuéntame. No, que igual es importante que recuerden que nosotros no buscamos nada transaccional, sino que buscamos relaciones a largo plazo. Y que el crecimiento igual es clave, que justo esta conversación nueva es a lo que va como objetivo, digamos. Por ejemplo, tenemos casos de partners que incluso son ITIN holders y pues tienen un poco más de restricciones en cuanto a las ofertas y han seguido como que nuestros consejos, basándonos en su análisis, números y todo, y hasta ahorita, o sea, va pasando el tiempo y ya
justo fortificaron una relación con el lender también, que es muy importante, y ya tienen como mejores ofertas, ¿no? Que todo está en el timing y la paciencia. Eso es como muy... Y también poner de su parte. Sí, es muy importante eso, porque si es que yo no pongo de mi parte también, no hago mi parte del trabajo, es complicado. O sea, nadie te va a dar haciendo las cosas. Y lo que tú dijiste del ejemplo de Dating Holders, si bien ahorita las ofertas para ellos están mucho más limitadas, son más restringidas, un poquito más complejas, sin embargo no significa que están cerradas 100% las puertas, existen opciones también, y es como en todo, es simplemente empezar una relación. Muchas veces el lender a veces genera incluso una oferta solamente para poder iniciar una relación, conocerte, saber cuál es tu comportamiento de pago, cómo estás manejando tus números. Eso te va a abrir puertas. Y tenemos muchos clientes que empezaron con financiamiento más pequeño, que hicieron las paces con su realidad, dejaron un rato el enojo y comprendieron que, vaya, hay que dar ese primer paso sí o sí. Si no lo hago hoy, será mañana, y si hago mañana quizás sea hasta más complejo, o tal vez ya ni siquiera esté la oportunidad de dar ese paso. Y cuando ha pasado eso, a los 3-4 meses se renegocia, a los 6 meses se renegocia, pueden tener mejores opciones. Es bastante interesante todo lo que se puede generar cuando aprendemos a manejar y llevar una relación con un lender. Qué importante y clave que es eso, y eso es algo que siempre les estamos hablando y lo repetimos como discos rayados, pero es realmente muy valiosa porque lo hemos visto con clientes cuando van creciendo y va generando ese cambio. Para dar un resumen nada más, lo que hablamos hace un rato, revisar siempre antes de presentar, evitar los rechazos, ¿no? Revisar siempre antes de presentar qué estoy yendo a hacer, entender el timing, cuando estoy pidiéndole, para también ponerme los pies en la tierra y decir, ok, si ahorita estoy pidiendo financiamiento, tengo que entender que en este momento estoy vulnerable, por lo tanto no puedo esperar un préstamo grande con intereses por poco VIP y todo el tema. ¿Por qué? Porque tengo también que entender cómo estoy yo en este momento, ¿no? Depende de cada uno, siempre es caso a caso. Además de eso, hay que tener la documentación preparada por 2 razones. La una, nos va a permitir avanzar rápido con el análisis, y la segunda también es una forma de mostrar que están listos, que realmente tienen un negocio estructurado, encaminado, y eso va generando también un poco de confianza. Analizar la estructura, es decir, cómo está generada mi empresa, cómo estoy manejando yo mis negocios, cómo estoy manejando mis cuentas en el banco, si estoy mezclando ingresos, etcétera. Y finalmente, definir el objetivo de capital. Yo aquí me voy a detener un segundo. Definir el objetivo del capital. Es muy importante esta parte, porque muchas veces hay clientes que cuando tienen ofertas, el momento que ven el número como que se estresan, no saben ya cómo lo van a usar, cómo lo van a recuperar, y luego pasan muchas cosas por su cabeza que dicen, ¿sabes qué? Voy a dejarlo por ahora, lo voy a pensar. El asunto es el siguiente, ahí volvemos otra vez al timing. Las ofertas no van a estar ahí siempre. Cada mes van cambiando. Termina el mes y se vuelve a hacer un nuevo proceso. Y si es que este mes pasaron cosas, o si de pronto sí ya estuvo tu perfil un poco débil y quizás pasaron más cosas, el siguiente mes es probable que o ya no la tengas o que la oferta sea totalmente diferente. Entonces es muy importante que el cliente también no solamente entienda desde la urgencia, yo sé, tengo que cubrir este hueco, pero también hay que ver cómo voy a pagarlo. Es muy importante esa parte también. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿De qué forma voy a aprovechar ese capital que está llegando? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Eso es muy importante, porque ya les digo, hay muchas veces, y luego el cliente cuando dice, ya sé qué quiero, ahora sí, denme la oferta, ya no está. Entonces es siempre muy importante que se preparen antes de poder avanzar. Eso es lo que hacemos aquí en CapiFinders. Analizamos antes, identificamos riesgos, estructuramos la mejor oferta y buscamos opciones alineadas, ¿sí? Y eso ya lo saben ustedes, lo vamos trabajando con los clientes. Y los clientes quizás en su momento a veces se sienten un poco incómodos con que tal vez no es lo que estaban buscando, pero lo chévere de todo esto es que una vez que pasa en ese momento, les gusta mucho ya la información, les gusta mucho cómo lo manejamos, y sobre todo, y nos ha pasado mucho también que hay clientes que dicen, ¿saben qué? Voy a pensarlo un ratito, pero a veces el pensarlo un ratito van a buscarlo tal vez en otro lugar, quizás van a ver si realmente es la mejor opción, etcétera. Ha pasado mucho también, o sea, a veces han regresado cuando se dan cuenta que la mayor parte del tiempo siempre son las mejores opciones que nosotros hemos puesto como las posibles soluciones. Pero aquí, ojo, hay una cosa adicional que sí quisiera decirles, que hay clientes que piensan, y eso está como mensaje más adelante, pero me voy a adelantar quizás un poquito, hay clientes que piensan que mientras más lugares tienen mi aplicación, es decir, mientras más lugares yo aplico un préstamo, mejores opciones tengo de financiamiento. Entonces, eso es muy importante, entender que no porque voy a aplicar en muchos lugares significa que va a tener más opciones. Esa es otra
otro mito enorme que existe. ¿Por qué? Y pasó hace un par de semanas que un cliente aplicó con nosotros, aplicó en otros lugares, y resulta que cuando ya estábamos a punto del cierre, ¿qué pasó? Esa misma aplicación llegó de 2 fuentes adicionales y el lender dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está haciéndolo por todo lado? Y se detuvo el proceso y fue declinado, porque ya generó desconfianza, porque se le siente desesperado o desconfiado, no sabemos qué, obviamente lo entiendo, es un tema de, a veces pensamos que es oferta y demanda, voy a pelear esta oferta, quizás alguien más me va a dar algo mejor, pero hay que aprender a tener paciencia, hay que aprender a entender que la persona o la empresa, si es que ya vienen a través de un partner o sus clientes vienen a través de ustedes, que tengan paciencia, que entiendan que se está avanzando en un proceso y que ya una vez que tengan al menos una respuesta, entonces ahí sí que de pronto quieran explorar una más, pero hay que tener paciencia. Este cliente se quedó sin pan ni pedazo, tenía una oferta, no estaba mala y fue rechazado justamente por eso, porque apareció por varios lugares, generó inseguridad y obviamente el financiamiento se cayó. Aquí está la frase de la que estábamos hablando. Aplicar más no siempre genera mejores resultados. Aplicar mejor, sí. Y para aplicar mejor, hablamos del tema de los documentos, cuentas de banco, etcétera, que es muy importante entender y sabes la forma de, digamos que es la fórmula del hackeo para poder tener mejores opciones de financiamiento. Ahora, vamos a hablar un poquito muy rapidito, muy someramente sobre el tema de Grow Lab. Hemos creado esta sección que es para nuestros partners, en donde vamos a estar hablando tips, vamos a darles tips de marketing y hoy día vamos a hablar un poquito de los Google Reviews, que es algo que hemos notado que muchos partners lo hacen, pero muchos tampoco no lo están haciendo. Y creo que es bien importante pedir siempre un Google Review, sobre todo cuando un cliente ha tenido un buen servicio. Carla, cuando tú vas a comer o vas a algún lado, a un restaurante, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo funciona tu proceso el rato que quieres encontrar un lugar para irte a comer? O para buscar una empresa, o digamos alguien que que necesite su servicio de taxes o de contabilidad o lo que sea. ¿Cómo haces? ¿Qué haces? ¿De dónde te basas? Bueno, como lo mencionábamos antes, que la presencia digital es muy importante porque justo, bueno, lo que yo hago es investigación digital. O sea, te metes a Google. Lo buscas en Google o redes sociales o así, entonces sí, concuerdo. Que reviews te generan más confianza con el cliente. Igual eleva con los lenders porque es algo que igual toman en cuenta. Uh-huh. Entonces, sí, nunca está de más. Entonces eso de pedir los reviews, como dijo Carla, es muy importante porque a mí me pasa lo mismo. Yo cuando voy a algún lado siempre busco en Google, veo los reviews y luego comparo servicios y precios. Pero me baso solamente en los que tuvieron buenos reviews. Y hay muchos clientes que estoy segura que están muy felices y contentos con su servicio. No tengan pena en pedirlo. Y muchas veces el partner dice, ay, pero yo ¿cómo le voy a pedir? Es que ya le di servicio, es que ahora ¿qué le digo? Pues nada, simplemente tal cual. Si estuviste contento con mi servicio, regálame un review aquí, ayúdame a crecer, crecemos todos. ¿Por qué? Porque si mi servicio está muy bueno, qué chévere que alguien más pueda acceder. Y seguramente hay muchas personas que están haciendo lo mismo. Entonces, por eso es muy importante generar este tema de la confianza y el Google Review es importantísimo, por lo que dijimos, confianza inmediata, reputación en línea, SEO local. Esto del SEO local es interesante, quizás el término está medio sofisticado, pero en realidad no es otra cosa que Google cuando ve que tu negocio empieza a ser popular y empieza a tener buenos reviews, no necesitas tanto el tema del financiamiento exacto, sino no tienes que pagar ads, sino solito te va poniendo orgánicamente como destacados. Entonces siempre están arriba los que tienen publicidad y luego vienen los destacados por los reviews o la cantidad de interacción que existe con tu página, con tus redes sociales, etcétera, genera confianza. El buscador igual es un algoritmo que busca páginas que sean confiables para que el cliente obviamente se sienta, o el usuario que está usando los servicios, sienta que está teniendo la información que está buscando, ¿no? Y la percepción profesional también. Tener una empresa, no es lo mismo tener una empresa en Google, pues cuando le busquen los buscadores en Google, donde veo su página web si la tuvieran o que esté conectada a las redes sociales, pero aparte voy viendo los comentarios de los clientes, obviamente a mí me va a dar confianza. Sé que estoy trabajando con una empresa profesional que me va a poder ayudar a resolver las necesidades que yo tengo. Sí. Entonces, lo que les decía hace un rato, ¿no? Si es que un cliente llega, pues decirle, si te sentiste bien atendido y el proceso te resultó muy útil, regálame 5 estrellas, sin pena. Regálame 5 estrellas, ayúdame a crecer y que más gente me conozca.
no tiene nada de malo, porque yo al menos yo cuando veo que un servicio está bien hecho, yo feliz les dejo 5 estrellas. Lo que sí es que no suelo dejar 1 estrella o 2 estrellas cuando no me han atendido bien, porque tampoco se trata de perjudicarles, quizás ese día no fue bueno, quizás pasaron muchas cosas, no me voy a basar en lo que me pasó a mí para dejarle perjudicando, porque vaya, soy empática también, tener una empresa no es fácil. Pero si es que el servicio fue bueno, pues sí, difundamos las buenas cosas. Eso está muy chévere, ¿no? En el momento correcto, ni bien, de hecho, la mejor forma es ni bien reciben el servicio ese mismo rato. Oye, ¿cómo te fue? ¿Te gustó mi servicio? Qué chévere. Me regala 5 estrellas y le pasan el link y les van a dejar sus 5 estrellas. Créanme que sí funciona. Muchos de ellos cuando están felices, en vez de un tip que les dejen eso, está súper cool. Hasta un comentario bonito. Ándale, un comentario bonito, un corazoncito, lo que sea, lo que se ofrezca, pues. Esto de la IA, este aquí es un poco amplio. Tenemos un artículo muy bueno también que los vamos a pasar mañana con el webinar de hoy, pero hay muchas cosas que se pueden hacer con la IA. Y a partir de junio vamos a empezar a hacer una serie de artículos tipo guías de cómo utilizar la IA para muchas cosas en ventas, en tema de Google Reviews, hacer contenido y todo el tema, para dejar de tenerle tanto miedo y más bien verle como un aliado, alguien más que puede estar trabajando dentro de la empresa y que va a enriquecer mucho su equipo o lo que tú ya estás haciendo en este momento. Hay que entenderla y creo que entendiendo lo mismo que vimos en financiamiento, cuando entendemos cómo funciona el proceso de calificación, es más fácil entender cómo viene el file y de esa forma vamos a poder tener mejores resultados. Lo mismo pasa con la IA, si la entendemos, si sabemos utilizarla, vamos a poder tener buenos resultados. Con esto vamos terminando. Simplemente dejarles con este pensamiento. No todos los rechazos son evitables, pero muchos sí. Y ahí es en donde ustedes hacen la diferencia, queridos partners. El entender cómo funciona todo esto, el poderles aterrizar. Y muchas veces, y algo que valoramos mucho con muchos partners que nos vemos muy comprometidos con sus clientes, entender también las ofertas. Porque muchas veces hay clientes, como bien dijiste hace un rato, Carla, que son emocionales y se molestan, pero ya cuando entienden y aterrizan un poco más los números se dan cuenta que no es nada personal, que es una primera puerta que se abrió, pero que no es la definitiva, es lo que hay hoy, pero mañana puede ser siempre mejor. En resumen, el rechazo no siempre habla del negocio, muchas veces habla del momento y la estrategia. Así es que, chicas, ha sido un chévere webinar. No sé si tengan alguna cosa más que quieran agregar ustedes. Bueno, a mí me encantaría agregar que cualquier cosa, ya saben que está nuestro número de partners, 917-740-5180, en nuestro correo partners@capifinders.com. Pues igual por mensajito de texto nos pueden encontrar. Sí. Y pues también por WhatsApp nos pueden contactar. Ahí vamos a las 3. Siempre pendiente. Encantada, sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la buena onda. Pili, gracias por estar con nosotros, aunque ya hayas estado de tía abnegada, pero se agradece mucho la presencia. En el webinar esperamos escucharte más. Un abrazo para todos. Muchas gracias por estar siempre pendientes de estos webinars que lo estamos haciendo una vez al mes. Si todavía no tienen acceso a Capi School, por favor solicítenlo. Como ya les dijo Carla, el WhatsApp, correo de partners. Estamos siempre ahí, Pili, Carla y yo, con todo el gusto del mundo para poderles ayudar y guiar. Un abrazo para todos y gracias por habernos acompañado este día. Gracias, chicas. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.